Me llamo Carlos Mendoza, y lo que voy a contarles no es solo una historia, sino un recuerdo de cómo Dios intervino en un lugar de desesperación y cambió mi vida. Sentí la muerte tan cerca que podía oír su silencio. Ese día en Reynosa se sintió como tantos otros. Polvo en el aire, calles bulliciosas y un calor que me oprimía los huesos. Pero algo dentro de mí sabía que nada volvería a ser igual. Era mayo de 2022. Salí temprano de casa, con la mente ocupada con el examen de matemáticas que debía terminar. Mi madre, María, siempre tan decidida, me había dado el desayuno. Mi hermana pequeña, Laura, se quejaba de la pérdida de su libro del colegio. Pequeñas cosas cotidianas que ahora parecen. Cuando me abrazó, sentí el poder de ese gesto. Jamás imaginé que sería mi último abrazo en mucho tiempo. Vuelve pronto, le prometí que lo haría. Caminé por mi ruta habitual, 3 cuadras al este, hasta Don Pepes, y luego por Constitución. Conocía cada roca, cada hueco, quizás porque lo conocía demasiado bien. No noté las miradas que me seguían, ni la camioneta oscura estacionada a media cuadra. La violencia aquí es tan común que a veces el peligro se disfraza de rutina. No debería haber sido así. En un instante, todo cambió. Manos firmes, un paño sobre mi cabeza, jadeando. Me resistí, mordiendo, forcejeando, sintiendo golpes que me dejaban sin aliento. Me arrastraron hasta el coche como si fuera un objeto desechable más. Mientras me empujaban hacia la oscuridad, escuché esa seca advertencia: si hablas sin permiso, mueres. Habían escuchado ese atisbo de miedo toda su vida. Amenazas contra mi familia, promesas de dolor si no obedecía. Era brutal y preciso. El tipo de miedo que te moldea de adentro hacia afuera. Atrapada en ese silencio y el olor a viaje forzado, comencé a recordar cosas sencillas. La risa de mi hermana, las manos callosas de mi madre cosiendo, las clases en la escuela técnica que tanto deseaba terminar. Era extraño. El miedo venía acompañado de una claridad interior, la sensación de que no estaba completamente sola. En medio de la desesperación, mis recuerdos se convirtieron en oración. No una oración bonita, sino una petición sincera. Señor, si existes, te necesito ahora. No hubo un milagro como el que muestran las películas, luces cegadoras, puertas que se abrían, pero sentí algo paz en medio del miedo. La presencia de Dios no me quitó el dolor inmediato, pero me dio la fuerza para soportar. En ese tiempo de oscuridad, comencé a oír conversaciones raras, pasos que se acercaban y órdenes susurradas. Aprendí a calcular la quietud, a tragarme las respuestas, a fingir apatía para ganar tiempo. Cada pequeño suspiro era una oración disfrazada. Horas después, parecieron días, se abrió una ventana de oportunidad. No era un plan maestro mío, era un movimiento que parecía provenir de fuera de mí. Hubo una distracción, un momento en que el nerviosismo de los secuestradores los traicionó. Lo aproveché. Corrí sin pensar. Corrí como quien regresa a casa por primera vez en mucho tiempo. No fue una huida sin cicatrices. Llegué con el cuerpo magullado y el alma pero aún respirando. Regresar a casa no fue el fin del problema. El miedo seguía acosándome. Llamadas anónimas, miradas en la calle, noches de insomnio. Pero algo en mí había cambiado. Aquella oración en el coche dejó una huella imborrable, un hilo de fe que empezó a impulsar mi vida hacia otro lado. Busqué la iglesia del barrio, una comunidad modesta pero llena de gente que oraba con la voz de su corazón. Fue allí donde encontré una bienvenida. Gente que no me preguntaba ¿por qué volviste?, sino que me ofrecía comida, me escuchaba y me oraba constantemente. Con el tiempo, transformé el dolor en propósito. Retomé mis estudios, recibí apoyo para terminar mi formación y comencé a trabajar en pequeñas mejoras en las reparaciones, tutorías para jóvenes y grupos de discusión sobre prevención y opciones. No me convertí en un héroe, solo en un hombre que decidió no dejar que el miedo definiera su vida. Aprendí a perdonar, no a olvidar lo sucedido, sino a liberarme de la carga que me impedía vivir. La fe que ha crecido en mí no es una creencia teórica, es práctica. Es la mano que me levantó cuando no podía mantener, es la madre que secó mis lágrimas, la hermana que me abrazó sin rechistar, y la iglesia que me sostuvo la mano cuando Hoy, cuando la gente me encuentra en la calle, no siempre ven las cicatrices, pero están ahí, recordándome el valor de cada día. Si me preguntas qué he aprendido, te diré: la vida es frágil, sí, pero también sorprendentemente resiliente cuando depositamos nuestra confianza en algo más grande que nosotros mismos. En Tamaulipas, muchas personas crecen con el miedo compañero. No quiero que mi historia sea solo un mero más. Quiero que sea una prueba de que incluso en los rincones más oscuros, la luz de Dios puede entrar, no siempre disipando la oscuridad de inmediato, sino brindando pasos de esperanza que conducen a la sanación. No sé qué me depara el futuro, y hay días en que el recuerdo de ese coche vuelve con fuerza. Pero hoy elijo continuar, elijo vivir con propósito, mirar a mi madre y a Laura a los ojos y agradecer. Y si estás escuchando esto y cargas con un miedo que parece invencible, te digo, búscalo, pide ayuda, encuentra una comunidad,
Permítete creer que la transformación es posible. Dios me alcanzó en un coche cerrado, en el calor de la desesperación. Él puede alcanzarte donde quiera que estés. Me llamo Carlos Mendoza. No soy perfecto, tengo miedo, cometo errores, caigo, pero sigo adelante porque algo más grande me ha tocado y quiero que mi vida cuente una historia de esperanza, incluso donde menos lo esperamos. Cada mañana nos levantábamos para ir a la escuela. Cada vez que salíamos a jugar a la pelota, cada risa parecía luchar contra el miedo constante. Esta tensión, el intento de vivir una vida normal con el terror siempre acechando, fue lo que me trajo a ese día en la carretera Victoria. Fue allí, en ese tiempo de cautiverio, que aprendí que hay fuerzas más poderosas que las fuerzas armadas, y que el silencio, a veces, puede ser un arma de supervivencia. Desde el principio comprendí la cruel regla que regía ese lugar. El ruido mataba, los gritos atraían la violencia, las súplicas se convertían en burla, el llanto provocaba más crueldad, así que aprendí a tragarme, a contener las lágrimas, a bajarla. Me convertí en una experta en pasar desapercibida, en permanecer íntegra por dentro mientras mi cuerpo estaba atrapado. Este chico aprende rápido, oí decir a uno de ellos al segundo día, refiriéndose a mi calma forzada. Durará más que el anterior. Ni siquiera sabía qué significaba durar, hasta que la rutina de ese lugar me lo enseñó. La casa donde nos tenían parecía normal desde fuera. Pintura descascarada, valla oxidada, perros flacos y ladradores. Pero dentro, era un pasillo infernal. Había otros chicos, algunos cuya edad me partía el corazón. El más pequeño debía de tener unos 11 años, con la mirada tan vacía que nada más parecía caber allí. Un hombre llamado El Rígido, con cicatrices en el rostro como mapas de dolor, me habló como si me dictara un veredicto. Ahora perteneces al comandante. Tu antigua vida ha terminado. Si cooperas, quizás algún día veas a tu familia. La amenaza era clara y tan concreta como los muros que me aprisionaban. Los primeros días fueron una mezcla letal de adoctrinamiento y violencia. Nos obligaban a presenciar la brutalidad mientras comíamos. Para acostumbrarnos, decían. Nos obligaban a limpiar la sangre de los camiones, para quitarnos el asco. Nos entrenaron hasta el agotamiento, y cuando nos desmayábamos, recibíamos gritos en lugar de compasión. Una mañana, el hombre estricto me llevó aparte y me miró fijo. Pareces un buen chico. Esas palabras no eran un elogio, eran una sentencia. Dijeron que me convertirían en perro guardián de la zona norte, cerca de las escuelas. Ser un perro guardián era un trabajo de vigilancia. Vigilar las calles, reconocer rostros, fijarse en los coches, advertir sobre movimientos de las autoridades o grupos rivales. Me dieron un teléfono desechable y una lista de código. PASAL, para la Policía Municipal. Otra palabra para la Guardia Nacional. Familia toda para un convoy militar. Me colocaron cerca de donde crecí. Una crueldad calculada para recordarme a cada segundo me habían arrastrado. El entrenamiento fue metódico y brutal. Memorizar matrícula, patrones de patrullaje, tipos de vehículo, transmitir información rápidamente y sin errores. Metió la pata una vez, y luego vino la paliza. Un error puede costar muchas vidas, repetían, sin ninguna humanidad tras la frase. Vivir allí significaba aprender a transformar pequeños actos en supervivencia, fingir normalidad, hacer las preguntas equivocadas como si fueran correctas, agachar la cabeza al pasar coches que antes me habían sido indiferentes. Y mientras mi cuerpo obedecía esas viles órdenes, algo dentro de mí se resistía. En medio de las dificultades, los recuerdos de mi familia, la madre que cosía hasta altas horas de la noche, la hermana que se reía de los mismos chistes malos, surgieron como una llama. Estos recuerdos se convirtieron en oraciones. No era una oración florida, era una súplica sincera. Dios, si existes, abrázame. No prometo milagros cinematográficos. No hubo una sola escena de película con puertas abriéndose de golpe. Pero dentro de ese miedo, sentí una paz que no provenía de... Fue una presencia que calmó la desesperación y me dio un rayo de esperanza Y fue esta esperanza la que, días después, me hizo aprovechar una distracción. Un momento en que la arrogancia y la prisa de mis captores los traicionaron, y huir. La huida fue horrible, llena de cicatrices y sin garantías. Regresé a casa magullado, con el alma herida, pero respirando. Regresar no acabó con el miedo. Llamadas anónimas, miradas fijas, noches de insomnio. Pero algo había cambiado. Esa oración en el coche, esa paz en medio de la desesperación, abrió una puerta a la sanación. Busqué la iglesia del barrio, un lugar sencillo, con gente que oraba de verdad. Y allí encontré una mano tendida, comida, un oído atento y consuelo. La reconstrucción fue lenta. Regresé a la escuela técnica, participé en pequeños proyectos para el barrio y di clases particulares a jóvenes que, como yo, crecían entre el amor de la familia y la sombra del peligro. No me convertí en un héroe, solo en un hombre que se negó a dejar que el miedo dictara el resto de su vida. Aprendí a perdonar,
no a borrar lo vivido, sino a evitar llevar esa carga. La fe que nació en ese coche cerrado es práctica, es levantar a quien se cae, ofrecer un refrigerio, rezar con quien llora. Las cicatrices permanecen, algunas visibles, otras ocultas en los recuerdos. Sigo teniendo miedo, a veces me reprimo de ese miedo, pero elijo vivir con un propósito, mirar a mi madre y a Laura a los ojos, agradecer cada día y trabajar para que otros niños no tengan que aprender las crueles reglas que yo aprendí sola. Si tú, al escucharme, cargas con un miedo que parece invencible, te digo, busca ayuda, encuentra una comunidad, permítete pedir. Dios me alcanzó donde la esperanza parecía escasa, y puede alcanzarte a ti también. Me llamo Carlos Mendoza, no soy perfecto, cometo errores, caigo y tengo miedo. Pero sigo adelante porque me tocó algo más grande, y quiero que mi historia sirva de recordatorio, de que incluso en los rincones más oscuros, hay espacio para que la luz brille. La amenaza estaba en el aire. Si perdemos personas o bienes por tu culpa, lo pagarás multiplicado por 10. Era una advertencia que se convertiría en una terrible realidad. Un día, me llevaron a un sótano, donde vi a un joven atado a una silla, cubierto de sangre. No tendría más de 20 años, pero su error, confundir una patrulla con coche normal, le había costado un cargamento. El hombre, rígido y con su implacable frialdad, explicó: ahora aprenderás lo que pasa cuando nos decepciona. Lo que siguió fue algo que mi mente algo que ningún ser humano debería presenciar jamás. El joven, suplicando y llorando, perdió la dignidad antes de perder. Sus gemidos incoherentes resonaron en mi mente durante semanas. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada, incapaz de hacer nada más que ser testigo mudo de un acto. Lo elegimos por su rostro estudioso e inocente, dijo otro chico, el que llevaba allí más tiempo. Nadie sospecha de un chico con uniforme y mochila. Eres invisible hasta que dejas de serlo. Y esta invisibilidad, esta ilusión de anonimato, fue lo que me mantuvo con vida, al menos por un tiempo. Durante semanas, pasé hasta 8 horas al día de pie en las esquinas, fingiendo esperar el autobús o hacer la tarea. Veía pasar a mis antiguos compañeros de clase, incluso a mis profesores, como el señor Herrera, que preguntaban por mi ausencia pero no me reconocían. Estaban tan cerca que podía oír sus conversaciones, pero había algo entre nosotros que nos separaba, un abismo invisible, y si intentaba cruzarlo, todos pagarían las consecuencias. El momento más duro fue cuando vi al señor Herrera por primera vez después de mi secuestro. Pasó a menos de 3 metros de mí, mirándome fijamente, pero sin reconocerme. ¿Cómo iba a reconocerme? En tan solo unas semanas, había perdido más de 9 kilos. Mi piel, antes sana, ahora estaba pálida y moratada. Mis ojos, dijeron, eran como los de un animal acorralado, perdidos, vacíos. Tu madre y tu hermanita siguen en la misma casa de siempre, me recordó el hombre severo. Todas las mañanas tenemos fotos de ellas entrando y saliendo. No las hemos visto en 2 días. Sería una pena tener que visitarlas para asegurarnos de que están bien, ¿no? La amenaza era constante. Para reforzar su miedo, de vez en cuando me mostraban fotos. Mi madre recogiendo ropa del tendedero, Laura esperando el autobús escolar, incluso mi abuela saliendo de la iglesia los domingos. El mensaje era claro. Podían llegar en cualquier momento, y cualquier movimiento en falso por mi parte podría ponerlos en peligro. Una noche, después de un día especialmente largo, me encontré con el hombre estirado esperándome. Tenía una sonrisa peculiar, como si acabara de jugar, y quisiera enseñarme el premio. Toma, un regalo, dijo, lanzándome una pequeña bolsa de plástico. Dentro, había un mechón de pelo. Reconocí de inmediato los lazos azules entrelazados. Laura siempre llevaba el pelo así. Solo para recordarte que no estamos bromeando, dijo, observando mi reacción. Esta vez solo fue un pequeño corte mientras dormí. Esa noche, lloré hasta quedarme dormido, mordiéndome el puño para no hacer ruido. No fue el miedo a las palizas lo que me destrozó, sino la cruel comprensión de que estaba atrapada en un sistema que me usaría hasta destruirme. Cada acto de resistencia no solo era inútil, sino que ponía en peligro a quienes más quería. Pasé de ser estudiante, soñando con ser ingeniera, a ser una centinela del terror, de una niña con futuro, a prisionera de un sistema que estaba destruyendo mi propia comunidad. En menos de un mes, mi vida, tal como la conocía, me fue arrebatada. Ya no había sueños de futuro, solo la dura realidad de ser un peón en un juego que nunca pedí jugar. Estaba atrapado, pero al mismo tiempo, sentía una libertad ilusoria, la libertad de caminar por las calles, de ver gente, pero de no volver a formar parte de mi espíritu, destrozado por el miedo y el dolor. Ahora solo servía para mantener a salvo a mis seres queridos. O eso creía. La verdad es que, en ese momento, ya había perdido tanto que apenas sabía qué me quedaba. Y lo que quedaba era una lucha silenciosa por encontrar una salida que, por mucho que la buscara, parecía cada vez más lejana.
Durante mis primeros meses de cautiverio, algo en mí cambió profundamente. Cuando finalmente conocí al comandante en persona, me sorprendió al decir, después de 2 meses, tu rol ha cambiado. Ya no eres solo un era un hombre aparentemente común, de unos 50 años, siempre con gafas y ropa discreta. Cara pero sencilla. Nada en su comportamiento delataba la crueldad que llevaba dentro. Anunció que tendría más responsabilidades, pero para mí, eso significaba entrar en un ciclo aún más peligroso, convertirme en mula humana, y luego en carranca, términos que solo comprendí con toda su brutalidad más tarde. Me enseñaron a llevar mochilas de doble fondo llenas de paquete. La regla era clara: si alguien te paraba, tenías que parecer un joven normal, sin ningún problema. Si te descubrían, jamás debías admitir habernos visto. La carga siempre parecía pequeña, pero el miedo crecía a cada paso. Cruzaba los controles militares con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que los soldados lo oían. Fue durante este periodo que empezó lo peor. Para soportar turnos interminables de 36 horas, nos inyectaron metanfetamina. La primera vez, intenté resistir, pero un hombre firme me sujetó mientras otro me inyectaba. Todos pasan por eso, dijo con una sonrisa fría. Al principio lo odias, luego lo necesitas. El impacto fue brutal. Un calor me quemó el brazo, subiendo hasta explotar en mi cabeza. Caí de rodillas, jadeando, con el corazón latiéndome con fuerza. No podía dormir, apenas podía comer. Mi mente iba a 1000. Cuando los efectos pasaron, vomité hasta sangrar. Temblé incontrolablemente, y las lágrimas fluían sin control. Con el tiempo, mi cuerpo se adaptó. No es que el dolor disminuyera, pero aprendí a vivir con él, a funcionar en ese infierno. La droga se convirtió en una sombra constante, un demonio familiar que destruía mi cuerpo y mi alma con cruel precisión. José, un chico de Matamoros que llevaba casi un año en la organización, me explicó cómo funcionaba todo. Tenía solo 17 años, pero parecía mucho mayor, con el cuerpo cansado y la mirada atenta. Dijo que su primo había sido reclutado a los 13 años y que había durado 3 años antes de ser usado como cebo en un enfrentamiento con los militares. Dicen que recibió 42 disparos. José me contó el terrible viaje que nos esperaba. Empezamos como halcones, luego como mulas y luego como señuelos. Si sobrevivía y demostraba lealtad, podría ser entrenado para algo más permanente en la organización. Pero la mayoría nunca llegó tan lejos. Una noche, después de un turno agotador, ocurrió algo que recordaré toda la vida. Trajeron a un hombre atado. Oí que era profesor. Dijeron que les hablaba demasiado a los estudiantes sobre los peligros del crimen organizado. El comandante ordenó: enséñenles a los novatos. Nos pusieron a todos, jóvenes asustados, frente a él. Cuando le quitaron la capucha, reconocí el rostro, deformado por el sufrimiento. Era el profesor Martínez, el mismo que enseñaba historia en la escuela de al lado. Lo había visto en las competiciones escolares, siempre animando a sus alumnos. Ahora, estaba irreconocible, la cara hinchada, llena de moretones, los ojos casi cerrados por la hinchazón. Lo que más me impactó esa noche no fueron los gritos ni la sangre, sino la mirada del profesor Martínez. Había algo allí, un profundo cansancio, la mirada de quien ha visto su propio fin y se ha dado cuenta de que no hay esperanza. «¡El enemigo está aquí!», gritó el comandante, rodeando al maestro atado. «Peor que la policía, peor que el ejército. Envenena a los jóvenes con ideas. Les hace creer que hay una salida, que hay vida fuera de aquí. Les miente». Lo que vino después estaba calculado para borrar cualquier resto de humanidad dentro de nosotros. Todos los chicos de la casa de seguridad fueron obligados a observar y participar. Cuando llegó mi turno, el profesor apenas respiraba. Me pusieron un objeto pesado en la mano y me ordenaron que lo usara. Lo miré a los ojos, quizá esperando que me dijera que estaba bien, que me perdonaba, que me entendí. Pero lo que vi me destrozó. Me reconoció. Con voz débil, casi apagada, murmuró mi nombre. «Carlos, tu madre». Antes de que pudiera terminar, uno de los secuaces, el estifo, lo golpeó brutalmente. El comandante me miró con recelo. «¿Lo conoces?». Temblé. Dije que no. «Pues demuéstralo». Esa frase resonó en mi interior como una sentencia. Desde ese momento, algo se rompió. Una parte de mi alma que nunca recuperé. Lo que hice después es algo que aún me atormenta. A veces me despierto en mitad de la noche oyendo ese sonido. Ninguna terapia, ninguna palabra pudo borrar por completo el peso de ese momento. Cuando todo terminó, el hombre rígido pasó junto a nosotros, observándonos uno por uno, leyendo nuestras expresiones como quien evalúa mercancía. Ramiro, un chico de apenas 14 años, no pudo contener las lágrimas. A la mañana siguiente, se había ido. Nadie preguntó qué había pasado. «Ya no son niños», dijo el comandante «son herramientas, y las herramientas no lloran, no sienten, no piensan. Las herramientas solo sirven hasta que se rompen, entonces se reemplazan». Esa noche, tumbado en el delgado colchón que compartía con otros 2 niños,
Recordé a mi abuela. Era la única creyente de verdad en mi familia. De pequeño, me sentaba en su regazo mientras ella leía, con voz trémula y dulce, versículos de su Biblia desgastada y llena de cicatrices. Dios siempre está contigo, decía, acariciándome el pelo. En ese momento me pregunté cómo podía existir un Dios así y permitir tanta crueldad. ¿Cómo podía ver a niños convertidos en monstruos? Cerré los ojos y por primera vez en meses intenté rezar. Las palabras salieron oxidadas de mi boca. Padre nuestro que estás en los cielos, pero me detuve. ¿Qué clase de padre podría ser este, capaz de verlo todo y no hacer nada? Esa noche no oré por la salvación. Oré para no despertar al día siguiente. Pero Dios, por alguna razón que aún no entendía, no respondió. 6 meses después de mi secuestro, llegó lo que llamaban un ascenso. El hombre severo me condujo a una trastienda. Felicidades, dijo con esa sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Sobreviviste más que la mayoría. Ahora formarás parte de operaciones especiales. La habitación parecía un mausoleo de la inocencia perdida. Uniformes escolares colgaban en diferentes escuelas, tallas. Algunos aún estaban manchados de sangre. Elige tu talla, ordenó el hombre, hojeando una carpeta llena de fotografías. Cada uniforme contaba la historia de alguien que nunca regresó a casa. A la mañana siguiente, el comandante me dio la nueva orden. Mañana empiezas como cebo premium. La expresión sonaba casi elegante, pero su significado era aterrador. Descubrí que el papel de un cebo era simple. Jóvenes como yo éramos utilizados para engañar, distraer, atraer objetivos o confundir a las autoridades. Éramos la trampa viviente, el cebo humano que atraía a la presa. Cuando alguien ve a un estudiante pidiendo ayuda en la carretera, igualmente detiene el auto, explicó. El lobo, uno de los operadores más antiguos, es instinto, y hemos aprendido a usar los instintos de la gente en su contra. A diferencia de los demás, el lobo no, parecía disfrutar del sufrimiento. Una noche, mientras me explicaba el plan de una operación, lo vi mirando fijamente una fotografía arrugada. ¿Es este tu hijo?, pregunté, temeroso de la reacción. Se tomó un momento para responder. Lo era, dijo finalmente. Tenía tu edad. Murió en una operación igual a la que te harán mañana. Por un momento su mirada se suavizó. Déjame darte un consejo. Cuando estés ahí fuera, no pienses en lo que haces. No pienses en quién va a morir. Piensa en algo bueno. Un partido de fútbol, el olor de tu casa, una chica que te gustaba, un helado de chocolate. Quédate con eso hasta que se acabe. Mi primera misión fue en un retén falso. Me vistieron con uniforme escolar y me subieron a una camioneta estacionada a un lado de la carretera entre Reynosa y Monterrey, con las luces destellando como si fuera un vehículo de... Mi función era sencilla, parecer herido, asustado, y hacer señales cuando alguien se detenía. Entonces se desataba el infierno. Durante 3 horas estuve allí, temblando. El efecto de la droga estaba desapareciendo y el miedo me dominaba. Cada coche que pasaba sin detenerse era una mezcla de alivio y desesperación, hasta que una vieja camioneta redujo la velocidad y se detuvo. Dentro había una familia, un padre, una madre y 3 niños pequeños. El hombre salió del coche y se acercó a mí con la mirada llena de preocupación. ¿Estás bien, hijo? ¿Quieres que te llevemos al hospital? Su amabilidad me dio un puñetazo en el estómago. Por un instante, pensé en gritarle que corriera, pero entonces vi las luces de los camiones acercándose por el retrovisor. Tenía que dar la señal. Me pasé la mano por el pelo 3 veces. El gesto acordado. El sonido que vino después aún me persigue en sueño. Los disparos, los gritos, el llanto de los niños. Me dijeron que mantuviera la mirada fija al frente, y obedecí. Pero el alma ve lo que los ojos intentan olvidar. Esa noche, vomité hasta quedar inconsciente. Ya no era solo la abstinencia. Era mi alma intentando liberarse de la culpa, del horror, de lo que había permitido que sucediera. José estaba a mi lado cuando desperté, ofreciéndome un paño húmedo para limpiarme la cara. Ya te acostumbrarás, dijo con voz ronca, o te acostumbras, o acabarás en una zanja. Pero no quería acostumbrarme, no quería morir por dentro. Cada noche me prometía que encontraría la manera de escapar, o moriría en el intento. Aún así, cada amenaza contra mi familia, cada nueva dosis forzada, cada atrocidad que presencié, erosionaron una parte de mi voluntad. 3 meses después, algo ocurrió, algo que no extinguió el infierno, pero encendió, dentro de mí, la primera chispa de fe, aunque aún no supiera reconocerla. Me arrinconaron, fingiendo estar herido, con el uniforme ensangrentado que ellos mismos habían hecho parecer real. Una mujer se detuvo. Por la insignia de su uniforme, parecía enferma. Corrió hacia mí, con el instinto de ayudar más fuerte que cualquier miedo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo en mi rostro la hizo dudar. Retrocedió casi sin darse cuenta. Demasiado tarde. Esa noche, mientras los demás celebraban la operación, yo no podía aceptar lo sucedido. Me escabullí a donde tenían a los prisioneros y la encontré en una pequeña habitación, atada, consciente pero exhausta.
En cuanto me vio, un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. ¿Eres la chica de la calle? Su voz era ronca pero firme. No había acusación, había lástima. A ti también te arrestaron, ¿verdad? No pude hablar, solo pude asentir. Las lágrimas que creía secas volvieron a fluir sin pedir permiso. No es tu culpa, dijo, y fue como si alguien hubiera forzado una puerta cerrada con llave dentro de mí. Le traje agua, la única ayuda que podía ofrecerle sin llamar la atención. Mientras bebía, vi un pequeño crucifijo alrededor de su cuello. Siguió mi mirada y sonrió, débil pero sincera. Dios está aquí ahora mismo, susurró, especialmente ahora. Se acercaron dos guardias y tuve que ir. Nunca supe qué le hicieron después. Nunca pregunté. En el fondo, ya sabía la respuesta. Quien realmente me recordó mi propia humanidad fue Diego, un chico de Nuevo Laredo, reclutado por la misma época. Una noche, cuando todos dormían, sacó una cruz de madera toscamente tallada de su calcetín. Mi abuelo la hizo, murmuró, antes de que me llevaran. Me aseguró que mientras la tuviera, Dios podría encontrarme incluso en este lugar. Diego guardaba cosas sencillas que parecían inútiles, pero lo eran todo. Compartía lo poco que tenía, consolaba a los que llegaban asustados, y por las noches, susurraba las oraciones de la infancia que había aprendido en casa. No somos lo que nos obligan a ser, somos lo que elegimos ser cuando nadie nos ve. Me mostró la cruz en la tenue luz que se filtraba por la ventana enrejada. Un trozo de madera a veces parecía más valioso que el oro. No te rindas, Carlos, dijo con una fuerza que atravesó el entumecimiento que yo sentí. No dejes que te cambien. Algún día, saldremos de aquí. 2 días después, Diego desapareció. El hombre rígido dijo que lo habían trasladado. Supimos, una vez más, lo que eso significa. Esa misma noche, por primera vez en meses, oré como me enseñó mi abuelo, sin saber si alguien me escuchaba. Oré con una mezcla de miedo y súplica, pidiendo solo fuerzas para seguir. El 17 de marzo de 2023, casi 10 meses después del secuestro, me citaron y me informaron de una última misión, sin saber entonces qué sería. El plan era más elaborado que los anteriores, una emboscada al convoy de un grupo rival que transportaba carga importante por la carretera Victoria-Mont. Esta vez no vas solo, dijo el lobo mientras me entregaba un uniforme limpio de escuela T. La frase sonaba protectora, pero era solo una estrategia. Seríamos 4 señuelos, dispersos a lo largo del campo. Los otros chicos eran casi desconocidos para mí. Ernesto, de 17, Miguel, de 15, y Toño, de apenas 13. Todos teníamos la misma mirada abatida, la expresión de alguien que había perdido algo más que su infancia, había perdido la esperanza. Toño era el más joven, había llegado unas semanas antes y aún despertaba llorando por su madre. Era tan pequeño que dolía mirarlo, pero corrían rumores de que era hijo de un oficial que había traicionado algo. Venganza disfrazada de reclutamiento. Miguel había sido pescador. El mar le había dado fuerza, brazos endurecidos por el trabajo, pero también le había traído una desesperación que le hacía darse cabezazos contra la pared, buscando otra sensación que él. Ernesto era el veterano. Casi 2 años allí, más operaciones como cebo que una gran cicatriz le cruzaba la cara, de oreja a barbilla. Recuerdo de una operación fallida. Hablaba poco. Cuando lo hacía, su voz era seca, como si viniera de lejos. Nos instruyeron con precisión militar. Cada uno ocuparía un punto diferente, repartidos a lo largo de unos 2 kilómetros de carretera. Yo estaría en el último puesto, donde se desarrollaría la emboscada principal. Nos pusieron auriculares para escuchar las órdenes y, una vez más, nos inyectaron una dosis de cristal mayor de lo habitual. Necesitamos que estén extremadamente alerta, dijo el hombre con rigidez mientras la aguja se hundía en mi brazo, ya marcado por antiguas cicatrices. Esta operación tolera errores. La emboscada se había planeado durante semanas. Según la inteligencia, un convoy rival transportaría una valiosa carga por este tramo aislado de la carretera Victoria-Mont. Nuestro papel era simple en teoría, pero monstruoso en la práctica. Crear distracciones, dividir fuerzas y despejar el camino para el ataque principal. A medida que la droga inundaba mi cuerpo, sentía la antigua claridad artificial. Cada sonido se volvía extrañamente claro, cada olor más nítido. Mi propio corazón parecía latir con un ritmo doloroso. Durante la sesión informativa, noté algo diferente. Tensión entre los líderes. El lobo y el hombre rígido susurraban en un rincón. Me llegaban palabras entrecortadas. Información sin verificar. Podría ser una trampa. Fragmentos que flotaban como densas nubes. En una organización acostumbrada a operar con certeza, este ruido era una señal de peligro. Pero el cristal acalló mis preocupaciones, transformando el miedo en una especie de resignación. Ya era demasiado tarde para ceder. Al anochecer, nos llevaron a nuestros respectivos lugares. El camino parecía absorber la luz del día. Los arbustos secos y la tierra proyectaban largas sombras. Me subieron a una camioneta blanca, con las luces encendidas, estacionada en una pequeña colina. Desde allí, pude ver,
como vagos puntos de luz, las posiciones de los otros chicos. Parecían vigilias encendidas en un campo de oscuridad, y en medio de esa quietud forzada, sentí el peso de todo lo que estaba por venir. Cuando el tren se detenga, recuerda, tú y Miguel mantened vuestra posición. Sois la última fila, la distracción final si algo sale mal. La voz sonaba fría e impersonal a través de los auriculares, pero sentía el peso de cada palabra. Las siguientes horas transcurrieron con una lentitud tortuosa. El cristal ardía en mis venas, manteniendo mis sentidos demasiado abiertos. Cada susurro del viento, cada sonido lejano, parecía una señal de peligro. A través de los auriculares, oía la respiración nerviosa de los otros chicos, corta e irregular, como la mía. A las 23:15 horas se oye la voz de El Lobo rompió el silencio. Objetivo acercándose al primer punto. Toño, prepárate. Desde donde estaba, podía ver las luces de los vehículos acercándose lentamente, más despacio de lo habitual. Parecían cautelosos, lo cual era extraño. Nadie debería haber sabido de la emboscada. Algo anda mal, murmuró. El lobo se están alejando demasiado. Mantengan sus posiciones. Entonces, alrededor de la medianoche, se desató el infierno. Primero, una breve ráfaga de disparos. Luego, gritos, órdenes confusas, interferencias. ¡Cambio de planes! Se oyó la voz de El Lobo. Llegó tenso, casi gritando. No es el tren. Repito, no es el tren. Prepárense para la defensa. Lo que vino después fue puro caos. Fuimos engañados. Al otro lado, no había rivales desprevenidos, sino un grupo armado que ya conocía cada punto. A través de los auriculares, escuché el primer ataque contra la posición de Toño, y luego el silencio. Ernesto intentó responder, pero el sonido de las ametralladoras lo ahogó. «¡Nos han delatado!», gritó alguien. «Es una trampa». Fue en ese momento que todo quedó claro. Éramos los descartables, los que fruncían el ceño. Aunque creíamos participar en algo importante, las verdaderas fuerzas del grupo ya habían huido, dejándonos como una distracción. Nos dejaron morir. Ya no tenía armas, ni fuerzas, ni esperanza. Así que hice el único gesto que aún podía recordar. Me arrodillé en el asiento del camión y comencé a orar. No eran palabras bonitas, eran sollozos. Dios, si todavía estás ahí, si todavía me escuchas, ayúdame. Esa oración salió sucia, confusa, llena de culpa. No lo merezco, lo sé, pero por favor, ayúdame. Si aún hay una posibilidad, sácame de aquí, como sea. Fue en ese momento que los faros de los camiones me impactaron de frente, cegándome la vista. Conté 5 vehículos. Rápidamente se formaron. Los hombres saltaron y me apuntaron con sus armas. La primera ráfaga destrozó el parabrisas, y el sonido metálico resonó en mi pecho. Me tiré al suelo, cubriéndome la cabeza con los brazos. Un gesto inútil pero instintivo. Las balas atravesaron el camión como papel. Y entonces, ocurrió algo extraño. En medio del ruido, el humo y el pánico, una profunda paz me envolvió. Era el tipo de paz que no tenía sentido. La paz de alguien que entiende que el final ha llegado y, por un segundo, ya no tiene miedo. Pensé en mi madre, mi abuela. Pensé en el profesor Martínez y en todas las personas a las que había traicionado, directa o indirectamente. Por un instante, el dolor dio paso a un silencio denso, y en él emergió algo inesperado. Recuerdos de fe. Recordé a la enfermera, la cruz alrededor de su cuello, la voz de Diego diciéndome que Dios podía encontrarnos incluso en el infierno. Y allí, rodeada de disparos, me di cuenta de que de alguna manera Él realmente me estaba encontrando, no para salvarme del fuego que me rodeaba, sino para llegar a mi interior, donde había estado ardiendo durante tanto tiempo. En medio de ese caos, rodeado de disparos y humo, pensé en las pocas personas que aún veían algo humano en mí, incluso cuando yo ya no veía nada más que culpa y oscuridad. Perdóname, susurré, acurrucado en el suelo del Por favor, Dios, perdóname. Y entonces sucedió algo que nunca pude explicar lógicamente. En medio del ensordecedor sonido de las ráfagas, oí el suave clic de la puerta del pasajero al abrirse. Pensé que era el fin, que uno de los hombres había venido a ejecutarme personalmente, pero lo que vi me dejó sin aliento. Un hombre mayor, de unos 60 años, entró en el vehículo como si el caos exterior no le afectara. Vestía un sencillo mono azul, como el de un mecánico. La luz parpadeante de los faros iluminaba su rostro sereno y tranquilo, casi imposible de distinguir en medio del... «No tengan miedo», dijo con voz firme y suave, que se oía por encima del sonido de las balas. «He venido a por ustedes». Sin esperar respuesta, se tumbó encima de mí, cubriéndome con el suyo. Sentí su peso, el calor de su presencia, y las balas seguían silbando, desgarrando el metal que lo rodeaba, golpeándolo, pero él no se movía, ni gritos, ni sangre, ni nada. «¿Quién eres?», logré murmurar con la voz entrecortada. «Alguien que escuchó tu oración», respondió con una calma sobrenatural.
Bajo el resplandor intermitente de los disparos, noté algo imposible. Donde las balas lo impactaron, su piel relucía, reflejando una luz metálica, como si su cuerpo mismo estuviera hecho de luz, no de carne. Pero lo que más me impactó no fue eso, fue su mirada. Me miró con una compasión que nunca antes había sentido. No una lástima lejana, sino algo que provenía de alguien que entiende el sufrimiento porque lo ha experimentado de primera mano. Durante lo que parecieron 3 largos minutos, permaneció allí, mi escudo humano. Podía oír el silbido de las balas perforando el aire, pero ninguna me alcanzó. Luego habló, en medio de una breve pausa en el tiroteo. Solo necesitas cargar con lo vivido, no con lo que no puedes cambiar. El arrepentimiento no es el final, Carlos, es el comienzo del camino de regreso. Esas palabras me conmovieron como nunca antes. Fue como si lo viera todo, cada crimen, cada cobardía, cada miedo, y aún así, me miró con ternura, reconociendo la poca humanidad que aún conservaba. Cuando los disparos cesaron, se inclinó y habló muy cerca de mí. Cuando te lo diga, saldrás de debajo del camión, por el lado del conductor, correrás hacia el sur y girarás a la izquierda. A 8 kilómetros de aquí, hay un pozo viejo, junto a un mezquite. Escóndete ahí, te encontrarán al amanecer. Temblaba tanto que apenas podía respirar. No puedo, susurré. Me matarán en cuanto salga. No te vayas, respondió con una sonrisa que, por un instante, iluminó el lugar como un rayo de sol en un cielo ceniciento. Los distraeré. Cuando te lo diga, corre, y no mires atrás. Pase lo que pase, no mires atrás. Me quedé paralizada, intentando comprender. ¿Cómo sabía del pozo? ¿Cómo podía prometer que alguien me encontraría? ¿Quién se sacrificaría por mí? Por mí, que había destruido tantas vidas. Pero en ese momento, en medio de la guerra, me di cuenta de algo extraordinario. Ese hombre no estaba allí por casualidad. No era solo algo, era una respuesta. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me miró directamente a los ojos y me dijo, con una tranquilidad que desarmaba cualquier temor: Carlos, tu vida tiene un propósito mayor. No fuiste creado para morir así. Lo que has vivido hasta ahora no es el final, es solo el principio. Antes de que pudiera decir algo, ese hombre hizo lo impensable. Se levantó, abrió la puerta y salió del vehículo, completamente expuesto. Al instante, los disparos se dirigieron hacia, pero en lugar de correr, alzó la voz en un grito que pareció estremecer el aire. Era una voz que no venía de este mundo. Presa de un impulso que anuló cualquier instinto de miedo, me deslicé bajo la camioneta y eché a correr, tal como me había dicho. Detrás de mí, los disparos se hicieron más fuertes. Cada fibra de mi ser me suplicaba que mirara atrás, que viera qué estaba pasando. Pero el recuerdo de su voz, no mires atrás, me abrazó fuerte. Corrí entre arbustos espinosos que me desgarraban la piel y la tela del uniforme. Corrí por pequeños arroyos secos, tropezando con las rocas, jadeando. El cristal que aún llevaba en el cuerpo me daba una fuerza sobrenatural, pero lo que realmente me impulsaba era otra cosa. La fe que, sin darme cuenta, renacía en mi interior. Mientras corría, los recuerdos me inundaron. Vi el rostro de mi madre aquella mañana en que me llevaron, la sonrisa de mi hermana jugando conmigo en el jardín, la suave voz de mi abuela leyendo de su desgastada Biblia y diciendo, Dios nunca abandona a los suyos. Entre estas imágenes surgían los horrores de lo que había hecho, y en medio de esta agitación, persistía una pregunta. ¿Quién era yo? ¿Quién soy? ¿Y quién puedo seguir siendo? Fue como si, por primera vez, pudiera ver mi vida entera a la vez. La inocencia perdida, el miedo, la culpa, y allí, en medio de todo, una oportunidad. No para borrar el pasado, sino para vivir de otra manera a partir de ahora. Cuando el sonido de los disparos finalmente se apagó, mis piernas flaquearon. Caí de rodillas en el polvo, exhausto, y fue entonces cuando me di cuenta de algo imposible. Mi camisa estaba desgarrada por varios impactos de bala, 6, quizá más, pero debajo, mi piel estaba intacta. Ni una herida, ni un rasguño. Toqué las marcas, temblando. Las balas habían atravesado el cuerpo del hombre y se detuvieron, antes de tocarme. Debería haber muerto, pero no lo estaba. Recordé, como un eco lejano, las historias que mi abuela contaba sobre ángeles y liberaciones, historias de las que me reía, diciendo que solo eran el consuelo de la gente sencilla. Pero allí, solo en medio del desierto, me di cuenta de que quizás esas historias eran la forma humana de intentar explicar lo inexplicable. Miré el cielo estrellado y, con voz ronca, susurré, gracias. No sabía si estaba hablando con Dios, con ese hombre o con ambos, pero por primera vez en mucho tiempo, lo que sentí fue real. Me levanté y seguí caminando, guiado solo por las estrellas y la promesa de un pozo de agua que nunca había visto, pero que ahora creía que existía. Cada paso era una mezcla de dolor y esperanza, y por primera vez en meses, el miedo ya no era mi motor, fue fe. Los efectos del cristal se estaban disipando, y con ellos llegó el dolor, un dolor tan profundo que parecía venir del alma. Cada músculo me ardía, cada paso era una batalla,
pero no podía detener. Seguí avanzando a trompicones en la oscuridad, hasta que, después de lo que me pareció una eternidad, vi a lo lejos un árbol solitario, inclinado contra el cielo estrellado. Junto a él, una antigua estructura de piedra, un pozo, tal como el hombre me había descrito. Finalmente, mis piernas cedieron. Me desplomé contra el árbol y me acurruqué cerca del pozo, temblando de frío, y mi cuerpo empezó a reaccionar a la falta de la droga. Convulsiones, náuseas, una desesperación que me desgarraba el alma. Vomité hasta que no quedó nada. Lloré como un niño perdido y vi rostros en las sombras que podrían haber sido recuerdos, podrían haber sido alucinaciones. En medio de esa agonía, una pregunta no me dejaba en paz. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo supo del pozo? ¿Cómo pudo resistir las balas sin caerse? Al asomar el primer rayo de luz en el horizonte, oí el lejano sonido de un... El instinto me decía que me escondí. Contuve la respiración, esperándolo. Entonces, una voz ronca pero tranquila rompió el silencio. ¿Hay alguien ahí? No tengas miedo, muchacho. He venido a ayudarte. Apareció un hombre de aspecto sencillo, de unos 50 años, piel quemada por el sol, ropa de camionero. Me llamo Ernesto, dijo, manteniendo una distancia respetuosa. Transporte ganado entre Victoria y... Nunca paro aquí, pero hoy sentí que debía hacerlo. Algo dentro de mí me decía que alguien necesitaba ayuda. Salí de mi escondite. Al verme, se llevó la mano a la boca, sorprendido. Dios mío, muchacho, ¿qué te hicieron? No pude responder, solo yo. Un llanto que salía de lo más profundo, de donde había guardado todo mi miedo, culpa y dolor. Él no insistió, simplemente me envolvió en una manta, me ayudó a subir a la camioneta y me dio agua. Durante el viaje, los síntomas de abstinencia volvieron con fuerza. Temblaba, sudaba y gritaba. Ernesto mantenía las manos firmes en el volante, y de vez en cuando, decía con una calma que me tranquilizaba. Ánimo, chico, ya entenderás por qué sobreviviste. En un momento, miró mi camisa rota y murmuró, casi para sí mismo. Esas marcas, esas balas deberían haberte atravesado. Alguien te está vigilando ahí arriba, chico. Llegamos a Monterrey cuando el sol ya estaba alto. Ernesto me llevó a una iglesia pequeña y sencilla, con un letrero que decía Centro Comunitario Esperanza. Allí me esperaba Rubén, un hombre de voz suave y mirada firme. Aquí estás a salvo, dijo. Nadie te encontrará. En los días siguientes, mi cuerpo me declaró la guerra. Los síntomas de abstinencia llegaron como oleadas de fuego, y durante muchos de ellos, quise morirme. Pero Rubén y su esposa, Leticia, enfermera, nunca me abandonaron. Dormían poco, rezaban mucho, me alimentaron con paciencia, incluso cuando lo rechazaba todo. ¿Por qué me ayudas?, pregunté un día, entre gemidos. Leticia sonrió, con una ternura que hacía tiempo que no veía. Porque Dios nunca se da por vencido con nadie, respondí. Y hasta que Él no se dé por vencido, nosotros tampoco lo haremos. Una semana después, cuando pude sostener su mirada sin vergüenza ni miedo, Rubén me presentó a Gabriel, un ex agente federal que ahora dedicaba su vida a rescatar a jóvenes de las garras del crimen organizado. Ese encuentro cambiaría el curso de mi historia para siempre. Gabriel escuchó atentamente mi relato y luego habló con calma pero con firmeza. Su situación es delicada. Su familia está en riesgo y está presenciando crímenes que muchos no tolerarían. Pero podemos ayudar. Con su ayuda, pudimos rescatar a mi madre y a mi hermana de Reyosa mediante una red clandestina de protección. La operación fue planeada al detalle. Las interceptaron discretamente al salir del supermercado. Las subieron rápidamente a un vehículo blindado y las trasladaron a Monterrey. De ahí, continuaron hacia un estado remoto donde nadie las conocía. Allí recibieron nuevas identidades, apoyo psicológico y una verdadera oportunidad de empezar de cero. El reencuentro fue un shock. Mi madre parecía haber envejecido una década durante mi ausencia. Laura, mi hermana, había desarrollado mutismo selectivo, un silencio que decía más que las palabras. Cuando me vieron, el miedo en sus rostros me impactó profundamente. Temían a la extraña persona en la que me había convertido. Me secuestraron, logré decir entre lágrimas. Me obligaron a hacer cosas horribles. Poco a poco, reconstruimos nuestros vínculos. Mi madre, con silenciosa fortaleza, aceptó nuestra nueva realidad e hizo todo lo posible por mantener viva la esperanza. Laura, poco a poco, empezó a hablarme de nuevo. Las heridas físicas tardaron meses en sanar, pero fueron las cicatrices invisibles las que me consumieron por dentro. Durante largas noches, el miedo y la culpa me acosaban en interminables pesadillas. Una de esas noches, le confesé a Rubén, tengo sangre en las manos, ¿cómo voy a vivir con esto? Me miró con una paciencia que solo los años de lucha pueden dar y respondió, la culpa es solo el comienzo del viaje, la redención llega después, pero no puede detenerse ahí. Fuiste secuestrado, encarcelado por monstruos que te usaron como Ahora, tienes la opción de decidir quién quieres ser.
El verdadero punto de inflexión llegó cuando empecé a trabajar con otros jóvenes que habían pasado por experiencias similares. Gabriel creó un programa donde las exvíctimas, una vez estabilizadas, podían convertirse en mentores para quienes comenzaban su camino hacia la recuperación. Transformar mi dolor en ayuda a otros fue lo que más me fortaleció. Con calma y mucha lucha, comencé a reconstruir mi vida. Regresé a la escuela. Primero en casa con tutores, luego en programas especiales para jóvenes vulnerables. Busqué terapia, me uní a grupos de apoyo y poco a poco encontré una paz frágil pero real en la fe que mi abuela siempre intentó inculcarme. No fue un camino sin tropiezos. Hubo tropiezos, desesperación y dudas. Pero en mis momentos más oscuros, recordé a aquel hombre del mono azul. Su inexplicable sacrificio me dio la fuerza para seguir. Hoy, 2 años después de mi rescate, vivo en otra ciudad, con un nuevo nombre. Decidí contar mi historia no por venganza ni fama, sino porque miles de niños siguen atrapados en la misma pesadilla que yo viví. Según organizaciones de derechos humanos, más de 4.500 menores son utilizados como cebo cada año en México, con los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero y Michoacán a la cabeza. Y lo peor de todo, el 60% de estas víctimas nunca aparecen en las estadísticas oficiales. Desaparecen sin dejar rastro, se convierten en meros números en los archivos o terminan en fosas clandestinas, sin nombre y sin justicia. Este es el secreto a voces que México insiste en ignorar. Los niños, niñas y adolescentes no son daños colaterales del narcotráfico, sino herramientas utilizadas deliberadamente por su valor estratégico. Un hombre armado genera miedo. Un joven con uniforme escolar, no, inspira confianza. Y precisamente por eso nos elige. Esto no es casualidad, me explicó Gabriel. Es una estrategia deliberada. Los menores son más fáciles de manipular. Pasan desapercibidos en lugares donde adultos armados levantarían sospechas, y si los atrapan, las consecuencias legales son mucho menos severas. Es cruel, pero está fríamente calculado. Lo más aterrador es el silencio. Las familias guardan silencio por miedo. La policía suele ignorar o minimizar la situación. Y los medios de comunicación, cuando no se sienten intimidados, se dejan comprar. Las historias se convierten en notas a pie de página en los periódicos, perdidas entre estadísticas que nadie lee. Durante mucho tiempo me pregunté, ¿por qué yo? ¿Por qué sobreviví cuando tantos otros desaparecieron? ¿Por qué me dieron una segunda oportunidad? La respuesta no llegó de repente, ni como una revelación celestial. Se formó lentamente, como una brasa que no se apaga ni siquiera bajo la ceniza. Lo que ocurrió esa noche, el hombre que apareció de la nada, que soportó los disparos, que me cubrió con su propio cuerpo y me dio instrucciones que nadie más podía saber. Eso no fue común. Cuando le conté todo a Rubén, me escuchó atentamente, y luego me mostró algunos pasajes de la Biblia, historias antiguas, pero que parecían describir exactamente lo que experimenté. Ángeles que aparecen en momentos de desesperación, mensajeros que aparecen cuando todo parece perdido. Dijiste que no sangraba, comentó Rubén, y que su piel brillaba a la luz de la luna, que sus ojos tenían algo diferente. No es extraño, es sagrado. No estoy aquí para convencer a nadie de milagros, solo puedo contarles lo que vi. Y en plena noche, cuando más lo necesitaba, alguien, o algo, apareció y lo cambió todo. Hoy vivo con otro nombre y en otra ciudad, pero colaboro discretamente en proyectos de rescate y recuperación para jóvenes que han pasado por lo mismo que yo. Gracias a mi testimonio, hasta ahora hemos podido encontrar y liberar a 11 adolescentes. Hablo con padres, maestros y líderes comunitarios. Las señales están ahí, pero son fáciles de ignorar. Regalos caros sin explicación, nuevos amigos que nadie conoce, cambios repentinos de humor, ausencias injustificadas. Una sola tarde perdida puede ser el comienzo del infierno. Mi nombre es, o era, Carlos Mendoza. Me sacaron de mi escuela en Reynosa a los 16 años. Me usaron como cebo humano. Vi e hice cosas que nadie debería ver, y mucho menos experimentar. Y cuento esta historia no por venganza, ni por llamar la atención. La cuento porque, en lo más profundo de este agujero llamado narcotráfico, todavía hay niños esperando ser encontrados. En los días en que el peso del recuerdo amenaza con aplastarme, cierro los ojos y regreso a esa noche. Recuerdo al hombre del mono azul, lo que me dijo antes de desaparecer. Vive para contar lo que viste. Eso es lo que hago. Hablo por los que aún están atrapados en la... Un día, México examinará estas heridas. Un día, ningún niño será tratado como parte desechable de una guerra que no. Hasta entonces, mantendré esta luz encendida, porque ni toda la oscuridad del mundo puede apagar la luz de una sola vela. Y esa vela, ahora, soy yo.